Sean bienvenidos a este episodio de Esencial Factor, que es la palabra de Dios. Seguimos con la serie acerca del Consolador, tomado desde el último discurso que tuvo Cristo Jesús antes de ir a la cruz, ese discurso que tuvo con los discípulos. Y explicó verdades importantes acerca del Consolador. Y te invito a que lo puedas ver, esos estudios que hemos tenido, para que tengas este contexto, el contexto para poder entender de mejor forma el tema de hoy. La pregunta en esta oportunidad, en el día de hoy, es que ¿será que el Consolador estaba desde mucho tiempo antes del Pentecostés? Vamos a ir directamente de una vez. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ver aquí con la diapositiva. Mira lo que dijo Cristo acerca del Consolador. Y pon atención, mira lo que dijo. En Juan 14, versículo 26 dice: mas el Consolador. ¿Quién es el Consolador? Bueno, el Espíritu Santo. Bueno, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Nosotros ya hemos estudiado, hemos comentado acerca de este versículo en los programas anteriores, por eso te invito a que tú lo veas. Pero vamos a ver que aquí Cristo lo menciona como una promesa que vendría en el futuro. Dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, al que el Padre enviará. ¿Ves? Está en futuro, y bueno, y está claro, un verbo en futuro: enviará. ¿Sí? Entonces vamos a ver lo que es el Consolador. Vamos a ver lo que es la palabra en griego, lo que significa esta palabra Consolador. Entonces, ¿qué significa Consolador? Mira lo que significa Consolador. De acuerdo a la concordancia Strong, significa, la palabra ahí en griego es Parakletos, como tú puedes ver allí. ¿Qué significa Parakletos en griego? Bueno, Consolador, ayudante, defensor, pero también significa intercesor y abogado. Y esta palabra está compuesta por dos palabras, ¿sí? Esta frase, esta palabra, Parakletos, está compuesta por dos palabras, que es para, que significa desde, junto a, o sea, está cerca, junto a. Y kaleo, que es llamar, como llamar de ayuda. Y también dice allí hacer un juicio. Propiamente un defensor legal. Literalmente alguien que hace un juicio. Correcto, porque está lo suficiente cerca de la situación. Entonces está cerca de una situación específica, pero es interesante que mira lo que dice allí: un defensor legal. Te pregunto. ¿La Biblia muestra que hay un defensor legal? ¿La Biblia muestra que el ser humano tiene un defensor legal en la situación del conflicto cósmico y del pecado? Claro, muy claramente. La Biblia dice quién es el defensor, quién es el intercesor. Vamos a verlo. Mira lo que dice 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios, y ese es el Padre. Te repito, cuando tú veas en la Biblia que habla acerca de un Dios verdadero, Dios está haciendo referencia al Padre, ¿sí? Entonces dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador o intercesor. ¿Quién es ese? Dice: entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Ves? Y eso es lo que significa la palabra Parakletos. Mira, vamos a leerlo de nuevo: Consolador, ayudante, defensor, ¿qué más? Intercesor y abogado. Abogado está haciendo referencia a un defensor legal. ¿Por qué? Porque cuando habla acerca de legal, porque es una frase, o un término, perdón, es un término que hace referencia a un caso judicial, como también se dice abogado, como un testigo del Padre, porque te habla de un término que está hablando de algo judicial. ¿Me explico? Cristo, como testigo del Padre, Él muestra la verdad acerca del Padre en ese juicio,
porque el nombre y el carácter y el honor de Dios está en tela de juicio. Por lo tanto, Cristo es el testigo, el que revela la verdad acerca del Padre, pero también es nuestro abogado, nuestro intercesor. Y Pablo, y cuando habla de intercesor y cuando habla de abogado, también te está hablando de un término legal judicial. ¿Me explico? En ese juicio. Y por eso que Pablo claramente dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre. Interesante, ¿eh? Jesucristo hombre, que está en el cielo como hombre. Cristo tiene dos naturalezas. La humana. Cristo está a la diestra del Padre como ser humano intercediendo, pero también tiene su naturaleza divina. ¿Me explico? Y eso también cumple, esa naturaleza divina de Cristo también tiene su función en el plan de redención y a favor del hombre. En 1 de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Sigue diciendo Juan: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? Jesucristo, el justo. Entonces, estamos viendo quién es el Consolador. El Consolador significa ayudante, defensor, pero también intercesor, mediador y abogado. Y bíblicamente nosotros entendemos que solamente hay un solo intercesor, lo dice Pablo. Hay un solo intercesor entre Dios y el hombre, que es Cristo, y un solo abogado para con el Padre. ¿Quién? Cristo. ¿Sí? Entonces, el Paracletos no es otro que el mismo Cristo Jesús. Mira lo que dice también el mismo Cristo Jesús acerca del Consolador, el Espíritu de verdad. En Juan 14:17 dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, y esto se lo está diciendo Cristo a los discípulos, ni le conoce, pero vosotros, dice, pero vosotros le conocéis. ¿Cómo es que los discípulos conocen al Consolador si el Consolador supuestamente iba a venir en el futuro, en el Pentecostés, unos días después de que Cristo tuviera este discurso con los discípulos y muriera en la cruz? Fueron más de 50 días. Pero dice Cristo, el mismo Cristo Jesús, siendo el maestro de los maestros, dice: mira, ustedes conocen al Consolador, al Espíritu de verdad. Y además dice: porque mora con vosotros y estará en vosotros. Presente, mora, futuro, estará. Te pregunto, ¿quién estaba con los discípulos en ese momento? ¿Quién moraba? ¿Quién habitaba con los discípulos en ese momento? Cristo Jesús, porque Cristo es el Paracleto. Dice: pero vosotros le conocéis. Vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Cristo estuvo con los discípulos más de 3 años y medio. Podemos decir 3 años y medio con los discípulos. Por lo tanto, los discípulos interactuaban con el Paracleto, con el Consolador, ya, porque Cristo se lo dijo. Mora con vosotros en presente, su naturaleza humana, ¿ves? Como humano. Ahora dice: y estará en vosotros. ¿Cómo estará en vosotros? Por su naturaleza divina. ¿Te recuerda que Pablo dijo eso? Que Cristo solamente dice: hay un intercesor entre Dios y los hombres. Cristo, hombre, porque Cristo está en el cielo intercediendo a la diestra del Padre, a nuestro favor como hombre. Pero su naturaleza divina está en esta tierra, está aquí, llamando al arrepentimiento a las personas, porque Cristo tiene naturaleza humana y también tiene naturaleza divina. Así que en estos minutos vamos a comentar, vamos a hablar acerca de esta verdad. El Consolador ya estaba desde mucho antes del Pentecostés en esta tierra. Así que no te retires. En segundo, comenzamos con el estudio de hoy. Bueno, seguimos aquí con la palabra de Dios. Sean bienvenidos a los que se han conectado. Dios les bendiga grandemente. Es un honor y un gusto para mí poder compartir con ustedes, y más cuando es de la palabra de Dios. Recuerda que
la diapositiva. Tú la puedes descargar allí en la descripción del video, la puedes descargar si quieres estudiar acerca del tema, si lo quieres compartir con otras personas. Y si quieres comentar, bueno, tranquilamente puedes enviar tu mensaje, que gustosamente lo estaré leyendo para compartirlo con otras personas. Si tienes algún versículo, si tienes algún comentario sobre el tema de hoy, si tienes alguna cita, un saludo, lo puedes escribir, lo puedes enviar tranquilamente y lo estaré leyendo sin ningún problema. Y nuevamente, muchas gracias por estar allí. Dios te bendiga. Así que vamos a prepararnos para leer y estudiar la palabra de Dios en estos minutos. Así que, hermano querido y amigo, mira, Cristo Jesús es el que ha estado suficientemente cerca de la situación de la humanidad, porque esa es la definición de Paracletos. Y el mismo Cristo dice que Él es el Consolador, que estaba y que moraba y que habitaba y que vivía con los discípulos. Entonces vamos a ver algo interesante con lo que dijo Cristo Jesús. Y hoy vamos a ver eso, el Consolador. El Consolador, ese Espíritu de verdad, ya estaba obrando. Mira, ya estaba trabajando en este mundo mucho antes del Pentecostés. Podemos decir, desde el mismo momento que el hombre cayó en pecado, el Consolador ha estado presente. Mira lo que dijo Cristo Jesús. Vamos a ver aquí unos versículos. Algo interesante acerca de las Escrituras. Cómo las Escrituras tienen una relación importante con Cristo, como el Mesías, como el Hijo de Dios, el prometido. Mira lo que dice unos versículos muy, muy conocidos. En Juan 5, vamos a leer, no es 87, es 37. Juan 5, 37 al 40 dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Y aquí Cristo le está hablando tanto a los líderes religiosos, a los fariseos, pero también le está hablando al pueblo. Dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien le envió, vosotros no creéis. Mira cómo Cristo dice que tiene una relación importante el comprender las palabras, el comprender las Escrituras, el tener la palabra morando en nuestro corazón, el poder escuchar la voz de Dios. Esas cosas tienen una relación íntima con creer quién es Cristo. Y el mismo Cristo le dice a la gente que lo está escuchando: mira, ustedes no entienden las palabras de Dios, no entienden la voz de Dios, no tienen la palabra morando en vosotros. ¿Por qué? Y Cristo habla aquí muy claramente, enfáticamente: porque a quien Él envió, o sea, el Padre, vosotros no creéis, o sea, no creen en mí. Cuán importante, hermano, que nosotros podamos entender quién es realmente Cristo Jesús. En Cristo, a veces nosotros pensamos que la Escritura gira en torno a otro diferente de Cristo. Las palabras, las Santas Escrituras, las palabras de Dios, gira en torno de Cristo Jesús. El mismo Cristo lo está diciendo. Como nosotros nos relacionemos con la palabra y cómo la palabra pueda tener un efecto en nosotros, depende directamente, lo está diciendo Cristo. Eso depende directamente de cómo nosotros consideramos a Cristo Jesús. Si tenemos un concepto errado de Cristo, vamos a tener un problema con las Escrituras, con la palabra de Dios. Y miren lo que dice el versículo 39, que es un versículo bien conocido. Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. O sea, en otras palabras, ustedes escudriñan las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Y dice: y ellas son las que dan testimonio de mí. Y dice el versículo 40: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ahora mira lo que dice el versículo 46, que esto es importante. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. O sea, de mí escribió Moisés. Cuando Cristo se refiere a Moisés, está hablando acerca del Pentateuco. ¿Sabes tú cuál es el Pentateuco? Son los primeros 5 libros de la Biblia que escribió Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. A eso se está haciendo referencia Cristo cuando dice: de mí escribió Moisés. O sea, mira lo que está diciendo Cristo, porque esto es importante. Dice que Cristo está presente en todos los escritos de Moisés,
porque de Cristo escribió Moisés. O sea, que en el Pentateuco Cristo está presente. Y eso es importante. Eso es importante que tú y yo entendamos de quién hablan las Escrituras. Te voy a adelantar algo. Las Escrituras dan testimonio de Cristo, hablan de Cristo, porque Cristo revela al Padre. Ese es un tema importante y yo puedo decir, me atrevo a decir que es el tema principal de la Biblia. Conocer a Cristo para que podamos entender y conocer acerca del Padre. ¿Me explico? Y el mismo Cristo dice, ellas son las que dan testimonio de mí. Y Moisés escribió de mí. Entonces, mira lo que dice la misma Biblia acerca de cómo está compuesto el Antiguo Testamento. Dice, Lucas 24:27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. O sea, cuando Cristo resucitó y se le aparecen los discípulos, él comienza a explicarle la profecía, lo concerniente a Cristo, a él mismo. Dice, comenzando desde dónde, desde Moisés. ¿Y quién es Moisés? Los primeros libros. Lo que te dije, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, así se le llama. El libro de la ley de Moisés, se le conoce también el Pentateuco y se dice que el Antiguo Testamento, las escrituras estaban conformadas por eso, por la ley, por Moisés, los profetas, que son los demás libros, escritos por los demás profetas, y también dicen los salmos, lo que escribió David, por ejemplo, ¿no? Los salmos, que eran cantos, o que son cantos. Mira lo que dice Juan 1:45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, o sea, en el Pentateuco. Hemos hallado a aquel de quien Moisés escribió en el Pentateuco, o sea, en los primeros 5 libros de la Biblia, de las Escrituras, así como los profetas. ¿Quién es ese? A Jesús. ¿Estás viendo? Moisés escribió acerca de ¿quién? De Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces vamos a ver algo interesante acerca de del Pentateuco, cómo Cristo está presente. Si nosotros no vemos a Cristo en cada libro de la Biblia, tenemos un problema. Te lo digo de una vez. Si no vemos a Cristo en cada libro, en cada capítulo de la Biblia, tenemos un problema con el estudio de la Biblia. ¿Me explico? El Cristo mismo dijo, ellas son las que dan testimonio de mí. De mí escribió Moisés. Ahora vamos a ver esto interesante. Por ejemplo, Cristo, Pentateuco, o escrito de Moisés, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, en esos primeros 5 libros de la Biblia, que se llaman el libro de Moisés, bueno, Cristo es el que habló y las cosas existieron. El creador de Génesis 1, el que estaba caminando sobre la faz de las aguas del abismo, es Cristo. El que dijo, sea la luz, y fue la luz, es Cristo Jesús. El que trajo todas las cosas a la existencia con el poder de su palabra, es Cristo, el Verbo, por quien el Padre creó todas las cosas. Ese es Cristo. Pero también Cristo es el que moldeó el cuerpo de Adán del barro. ¿Te recuerdas? En Génesis 2, ese es Cristo. Cristo es el que hizo el cuerpo de Adán con sus propias manos. Es Cristo Jesús. Y eso está en el Pentateuco. También Cristo es la simiente prometida. En el mismo momento cuando cae el pecado, se promete a Cristo. La simiente iba a recibir una herida. Cristo, como humano, encarnado, ese es Cristo en el Pentateuco. Pero también Cristo es ese Dios todopoderoso que le habló a Abraham. Yo soy Dios todopoderoso, sé perfecto, anda perfecto delante de mí. Ese es Cristo Jesús. Porque el que se comunicó con el ser humano desde que el hombre cayó en pecado no es otro que es Cristo Jesús. Recuerda, Cristo dijo, de mí escribió Moisés. Y está hablando del Pentateuco. Pero Cristo también es el ángel de Jehová. Ese ángel de Jehová que aparece en el Pentateuco, cuando tú lees ángel de Jehová, es Cristo Jesús. No es otro. Es Cristo. Pero también Cristo es la escalera que vio Jacob. Ese es Cristo. Te repito, de Cristo escribió Moisés. Pero también
Cristo es la zarza. Esa zarza que le apareció a Moisés. ¿Te recuerdas? Cuando Dios llamó a Moisés. Bueno, esa zarza está haciendo referencia también a Cristo. Como Cristo, que iba a ser encarnado, el Hijo de Dios iba a ser encarnado, pero Él tendría la gloria de Dios. Algo sin hermosura como la zarza, como dice Isaías. El renuevo, como una raíz de tierra seca, iba a ser Cristo. O sea, sin atractivo para que fuera atrayente mediante su apariencia. Pero que aunque siendo ser humano, en Él habitaba corporalmente la plenitud de la divinidad, la gloria de Dios, del Padre Celestial. Bueno, ese es Cristo, de quien escribió Moisés. Pero también Cristo era la nube. Cristo era la nube que guiaba al pueblo de Israel en el desierto y le daba sombra a ese pueblo en el desierto, que los protegía del calor del sol. Pero también Cristo era la columna de fuego que los guiaba de noche y le daba calor en el frío del desierto. Ese es Cristo, de quien escribió Moisés, que está en el Pentateuco. Ese es Cristo. Pero también Cristo es esa roca que vertió agua para que el pueblo de Israel pudiera saciar su sed en el desierto. Ese es Cristo, la roca eterna. Pero también Cristo era el cordero en el santuario, ese cordero que se sacrificaba. Bueno, ese es Cristo también, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero no solamente el cordero, sino que también Cristo es el santuario. El santuario representa y nos enseña acerca de Cristo. Ese santuario dice que estaba cubierto con pieles de tejón, acerca de un animal. Y eso también representa acerca de la humanidad de Cristo. Tabernaculó, habitó, puso su tienda con nosotros, con el ser humano. Pero así como en el tabernáculo, dentro de ese tabernáculo, que estaba hecho con cosas humildes, que estaba cubierto con pieles, dentro de ese tabernáculo estaba la gloria de Dios. Así también Cristo Jesús, siendo ser humano, pero en Él habitaba corporalmente la plenitud de la divinidad. Ese es Cristo Jesús. Cristo Jesús también es representado por el santuario. Pero también Cristo Jesús es tanto los dos machos cabríos, el que se presentaba para Jehová, pero también Cristo era el macho cabrío que era para Azazel. Y tú puedes decir, no hermano, ese representa a Satanás. No, bueno sí, tienes razón, pero en primera instancia es Cristo. Así como ese macho cabrío era llevado, se colocaban los pecados encima del macho cabrío y luego era llevado fuera del campamento al desierto, así también fue Cristo. Cristo cargó con nuestros pecados y murió donde, fuera de la ciudad. Solitario, solo murió Cristo. Así que esos dos machos cabríos también representan a Cristo. ¿Por qué? Porque de Cristo escribió Moisés. O sea, Moisés escribió de Cristo. ¿Me explico? Pero también Cristo es la serpiente de bronce que se levantó en el desierto, la cual aquel israelita que estaba muriendo por la picadura de las serpientes ardientes, al mirar a esa serpiente de bronce, recibía vida, sanidad. Así que ese también era Cristo Jesús. Por lo tanto, el Pentateuco está saturado de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Cristo dijo, de mí escribió Moisés. Y esto es importante que nosotros entendamos. ¿Por qué? Bueno, porque también Cristo es y era el espíritu que inspiró a los profetas en el Pentateuco, que aparece también en el Pentateuco. Y vamos a leerlo.
Ahí podemos ver a unos profetas escribiendo acerca de quién, del Mesías. Y esto vamos a ver unos versículos, vamos a ver acerca de eso. Entonces, pero también Cristo, siendo todas estas cosas que mencionamos, Cristo también es el Espíritu que inspiró a los profetas. Y esto también aparece en el Pentateuco. Aparece en Números, vamos a leerlo. Mira lo que dice Números 11, 24, 25, 28, 29. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová. Y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Versículo 25. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló. Y recuerda que ese es Cristo. Cristo es el que habla con el ser humano. Y tomó del espíritu que estaba en él, o sea, de Moisés, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, entonces mira lo que dice, profetizaron. Ten presente esto. Cristo dice que coloca del espíritu que estaba en Moisés, lo coloca en estos 70 ancianos, varones, ancianos, y dice, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron. Claro, porque ese es un don del espíritu. Profetizar. Y no cesaron, estaban profetizando. Y profetizar no es solamente decir, anunciar cosas en el futuro. Profetizar es hablar de la palabra de Dios. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de los jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés, pongan atención, escucha lo que dijo Moisés. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celo por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta. Moisés y también Dios hubiese también querido de que todo el pueblo de Dios fuera realmente profeta, de que predicaran la palabra, de que tuvieran el espíritu de Jehová. Y dice, ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y recuerda, eso está en el Pentateuco, está en Números. Y Moisés, mira lo que dice la palabra, y Moisés dice algo importante. Dice, mira, ojalá que todo el pueblo fuera profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. O sea, no todos tenían el espíritu de Jehová. ¿Me explico? Hubiese sido algo maravilloso. Y ese ha sido siempre el plan de Dios, de que todo el pueblo pueda tener el espíritu de Jehová. Lamentablemente no sucede porque no todos creen, ni no todos se relacionan con Dios como debe ser, no todos abandonan el pecado, no todos viven en obediencia, pero más que eso, no todos anhelan la presencia de Dios, la presencia del Espíritu de Jehová. Por eso que no sucede. ¿Me explico? Porque primero es recibir el Espíritu para poder obedecer. No podemos obedecer sin el Espíritu. Entonces por eso dice, mire, ojalá todos recibieran el Espíritu. Entonces dice, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Ahora surge una pregunta, ¿qué es su espíritu? Cuando la Biblia dice su espíritu, ¿qué es? Moisés, cuando dijo que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos, ¿a qué se refiere? ¿Qué significa su espíritu? Esto es importante. Esto es importante, ¿por qué? Porque el mismo Cristo dijo, de mí escribió Moisés. ¿Me explico? Entonces vamos a ver lo que dice Primera de Pedro 1, 10 al 12. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Mira, los profetas inquirieron, indagaron o estudiaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Mira lo que sucedió aquí. ¿Qué pasa cuando se recibe el Espíritu de Jehová? O su Espíritu, profetizan. Porque ese es un efecto, eso es un don. Cuando se recibe el Espíritu de Jehová, profetizan. Y la persona se convierte en profeta. Pedro dice, los profetas profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron, diligentemente indagaron acerca de la salvación, escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. No está hablando en el futuro, está hablando en el pasado. O sea que todos los profetas del Antiguo Testamento
que tenían el Espíritu de Cristo. ¿Y qué es el Espíritu de Cristo? La presencia de Cristo. ¿Por qué? Porque mismo Cristo dijo, de mí escribió Moisés. Entonces, el Espíritu que recibían estas personas en el Antiguo Testamento, hermano, no es otro que el mismo Cristo Jesús. Y cuando se habla, y ten presente, cuando se habla de Espíritu, por ejemplo, Espíritu de Dios, que es el Padre, está haciendo referencia al mismo Padre. Cuando se dice Espíritu de Cristo, está haciendo referencia a la misma presencia de Cristo, no es otro. ¿Me explico? Entonces, porque a veces se cree que el Espíritu de Cristo es otro. Cuando se dice el Espíritu de Dios, es otro, aparte del Padre. Cuando se dice Espíritu de Cristo, a veces se piensa y se tiene la idea de que es otro aparte de Cristo. No. Es Cristo mismo. Entonces dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendría tras ello. A esto se les reveló que no para sí mismos, o sea, no para los profetas, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Entonces aquí tenemos dos cosas importantes. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos, pero ese Espíritu de Cristo dice que fue enviado del cielo. Vamos a ver entonces a quién se envió del cielo. ¿Será que ese Espíritu Santo y ese Espíritu de Cristo está haciendo referencia a otro diferente o aparte de Cristo? Bueno, miren lo que dice Hechos 3:26. Hablando Pedro en el Pentecostés, cuando ellos estaban haciendo milagros, estaban hablando en lengua, estaban profetizando, estaban sanando. Dice, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, o sea, habiendo resucitado, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Ahora te pregunto, entonces, ese Espíritu que recibieron los profetas, ¿quién es? ¿Quién es esa presencia divina que es enviada del cielo? O en otras palabras, ¿qué presencia divina es esa que desciende del cielo y que inspira a los profetas? Así como los discípulos fueron también inspirados a profetizar, a hablar en lengua, a hacer milagros, a sanar. No es otro, hermano, que el mismo Cristo Jesús. Y Cristo Jesús enseñó que Él es el Consolador. Por lo tanto, el Consolador no vino en el Pentecostés. El Consolador ya estaba presente desde mucho antes. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, de mí escribió y habló Moisés. ¿Ves? Entonces, esta cosa, por eso te digo, querido amigo y hermano, que es importante que tú y yo conozcamos estas cosas. Porque dice allí, mira, volvemos a leer lo que dice 1 de Pedro 1. Vamos a leer el versículo, la última parte del versículo 12. Dice, estas cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Dice, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Esas cosas que anhelan entender y mirar los ángeles, esas cosas profundas del Evangelio y del plan de redención, es explicada e inspirada, es por el mismo Cristo Jesús. El arcángel Miguel que se le acercó a Daniel y le explicó esas profecías también. No es otro, es Cristo. Por lo tanto, el Consolador ya está presente, ya está actuando, ya estaba trabajando en este mundo y en los corazones de los seres humanos desde antes del Pentecostés. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, de mí escribió Moisés. ¿Ves? Y Pedro también lo menciona en Hechos 3 como leímos. Pedro dijo, mira, el Padre levantó, resucitó a su Hijo y lo envió. ¿Cuándo lo envió? En el Pentecostés, en el primer siglo. Mira lo que dice Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Estamos viendo revelación de Jesucristo, pero esa revelación dice que fue dada por Dios, que es el Padre. Entonces dice, de Cristo pasa al ángel y al ángel a Juan. ¿Dónde está el Espíritu Santo aparte de Cristo? No se menciona. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo es Cristo. ¿Me explico? Por eso dice revelación de Jesucristo. No dice revelación del Espíritu Santo, revelación de Jesucristo. Y con esto no estoy diciendo que el Espíritu Santo no existe. Lo que muestra la palabra es que el Espíritu Santo, el Consolador, no es otro que Cristo Jesús. Él es el que inspira. Por eso dice revelación de Jesucristo. ¿Que recibió quién? Que recibió Juan.
Ahora vamos a ver con lo mismo Apocalipsis. Mira lo que dice Apocalipsis 3:29. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y a veces nosotros pensamos que ese Espíritu es otro, aparte de Cristo. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quién es ese Espíritu? ¿Quién es ese Espíritu que le está hablando a las iglesias? O que le está hablando a Juan, que le está dictando a Juan el mensaje para las iglesias. ¿Quién es ese? Bueno, mira lo que dice el versículo 18 de Apocalipsis 2, el contexto. Por eso te estoy diciendo, lee el contexto, que el contexto es importante. Esto lo he mencionado, lo he enfatizado reiteradas veces, por eso, porque es importante que nosotros aprendamos a leer el contexto. Entonces la pregunta es, ¿quién es ese Espíritu que hablas a las iglesias? A las iglesias. Versículo 18 dice, y escribe al ángel de la iglesia, mira lo que le está hablando a Juan. Le dice, hey, escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. ¿Quién es ese? Bueno, el Hijo de Dios, Cristo Jesús, el que tiene ojos con llamas de fuego y pie semejante al bronce bruñido, dice esto, y comienza a decirle las cosas de esa iglesia Tiatira, y comienza a decirle sus pecados, sus cosas negativas y sus cosas positivas. ¿Es quién? El Hijo de Dios, es Cristo Jesús. Y él también se presenta a las 7 iglesias, se presenta como el amén. ¿Quién es el amén? Es Cristo. Se presenta como el principio de la creación. ¿Quién es? Es Cristo Jesús. También se presenta como el que tiene las 7 estrellas en la mano. ¿Quién es? Es Cristo Jesús. El que murió y vive y está vivo. ¿Quién es ese? Es Cristo Jesús. El alfa y el omega. ¿Quién es? Es Cristo Jesús. ¿Me explico? Entonces, el Consolador o el Espíritu que inspiró a los profetas del Antiguo Testamento es el Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, de mí escribió Moisés. Y ese espíritu que recibió, ese espíritu que recibieron esos 70 hombres ancianos de Israel, no es otro que el espíritu, es la presencia de Cristo. Porque Cristo es el que inspira a los profetas. El don de profecía, o el espíritu de profecía, perdón, el espíritu de profecía no es otro que Cristo Jesús. No es otro. Él dice, Apocalipsis 1:1, te lo dice clarito, revelación de Jesucristo, es el que revela. Él revela los misterios de Dios, los misterios del Padre, los misterios de la redención, cosas que los ángeles quieren comprender y conocer y contemplar. Cristo es el que revela, porque en Cristo Jesús está la sabiduría insondable, dice del tesoro de la sabiduría. Imagínate, en Cristo Jesús. Él es el que revela, es el que enseña, el que inspira a los profetas. No es otro. Eso nos han querido enseñar. Eso es lo que ha tratado el poder de las tinieblas. Sí, enseñar a las personas. Que es otro, aparte de Cristo o aparte del Padre. Entonces estamos viendo, y estos son versículos que yo te estoy colocando así porque hay más. Lo que pasa es que lo coloco por cuestión de tiempo. Pero tú puedes ver que es Cristo que le está hablando a Juan. Y el primer versículo de Apocalipsis, que es Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, te dice que es Cristo Jesús. ¿Ves? Entonces podemos concluir que Cristo el Consolador siempre ha estado en este mundo. Es Cristo que ha estado. ¿Te recuerdas el concepto de Paracleto? ¿Te recuerdas el concepto de Paracleto? Dice aquel que está suficientemente cerca de la situación y por eso que comprende y puede hacer un juicio. Y está cerca para la ayuda. Paracletos, está cerca para ayudar. ¿Y quién es el que ha estado cerca del ser humano? ¿Quién es el que luchó con Jacob y lo bendijo? Cristo Jesús, el ángel de Jehová. ¿Quién es la roca? Cristo. ¿Quién es el santuario? Cristo. ¿Quién es el cordero? Cristo. ¿Quién es la nube y el fuego? Cristo. ¿Quién es la zarza? Cristo. Es Cristo, hermano. Y nos cuesta creer que el Consolador es Cristo. Cristo es el Consolador también. Cristo es el Espíritu que inspira a los profetas. Entonces Cristo, que es el Consolador, bueno, ha estado en este mundo desde que cayó el hombre de pecado, llevando a cabo la redención y fortaleciendo a los fieles. Fortaleciendo a los fieles. ¿Por qué? Porque Él es el Consolador. Ahora, si eso es así, ¿por qué Cristo habla del Consolador que vendría en futuro? ¿Por qué Cristo se refiere al Consolador o al Espíritu de verdad como
como en futuro. Bueno, recuerda que Cristo le dice a los discípulos que ya el Consolador moraba con ellos. Pero dice, pero estará en vosotros. Mora con vosotros. Mora con vosotros. Hermano, tenga presente esos versículos, porque esos versículos allí no están para llenar un espacio, así por estar. Todo lo que dijo Cristo Jesús es importante. Y nos enseñan. A mí me gusta mucho el Evangelio de Juan, bueno, los escritos de Juan. Me gusta mucho porque enseña bueno, toda la Biblia enseña, claro, pero Juan dice cosas que no aparece así mucho en los demás evangelios. Entonces, por ejemplo, este discurso, el discurso de Juan, desde el capítulo 14 al capítulo 17, no aparece en los demás evangelios. Entonces, ¿por qué Cristo entonces se refiere al Consolador como el futuro que vendría? Bueno, pero no podemos separar eso del hecho de que Cristo dice, mira, pero el Espíritu mora en presente, mora con vosotros, o sea, está con ustedes, que es hablando acerca de Cristo mismo en su naturaleza humana. Está con vosotros, mora y habita con ustedes. Ahora dice, pero estará en vosotros. ¿Y cuándo sucedió eso? En el Pentecostés. Entonces, Cristo tiene dos naturalezas. Humano, está en el cielo como intercesor. Y su naturaleza divina está como el Consolador aquí en la tierra, llevando a las personas al arrepentimiento, enseñándoles la verdad. ¿Me explico? Entonces, por eso se habla de presente, mora con vosotros, a los discípulos se lo dijo, mora con vosotros, ahora estará en vosotros, hablando de su naturaleza divina. Entonces, también ocurría algo en el pueblo de Israel, y eso es lamentable, y es acerca de las ideas erróneas y falsas que tenía el pueblo judío o el pueblo de Israel. ¿Gracias a quién? Gracias a los líderes religiosos, que eran maestros, pero enseñaban cosas erróneas. ¿Me explico? Y por eso que Cristo, usted ve que siempre Cristo enseña de una forma como si es algo nuevo, y no es algo nuevo. Pero antes de continuar, antes de entrar en esta parte, voy a leerle unos mensajes de las personas. Dice Lorena Gaitán, saludos Daniel Primera, muchas gracias hermana, saludos también para ti, Dios te bendiga, gracias por escribir. David López dice, muchas gracias hermano por compartir esta luz. Bueno, gracias también a Dios por su palabra, por su misericordia. Yo solamente soy un ser humano, trato de presentar lo que la Biblia dice. Gracias aquí a la misericordia de Dios. Y muchas gracias a usted por escribir y por esas palabras. Dan ánimo. Dios le bendiga. También dice Daniel Figueroa. Hola Daniel, feliz noche. Feliz noche también para ti, hermano. Dios te bendiga. Gracias por escribir. Dice Michelle Ripoll. Poderoso. Bueno, amén. Poderoso es la palabra. Tengo la Biblia por aquí. Poderoso es la palabra de Dios. Ese sí es poderoso. Y Cristo Jesús. Bueno, todo mensaje, ¿verdad? Todo mensaje que es bíblico, bueno, es poderoso. Gracias, hermano querido, gracias por escribir, Dios te bendiga. Dice Marilú Budier, saludos, hermano Daniel Primera, muchas bendiciones, igualmente para usted, hermana, muchas gracias por esos buenos deseos, Dios le bendiga a usted, a su familia, un abrazo. Y dice Morena Guadalupe, bendiciones, hermano, desde, me imagino que es Nueva York. Bueno, hermana, muchas gracias por ese saludo y por esos buenos deseos. Bendiciones también para usted y su familia. Gracias a todos los que escribieron y por esas buenas palabras y buenos deseos. Dios les bendiga también a ustedes. Bueno, Cristo hace esa explicación acerca de, en este caso, del Consolador, y también él enseña otras cosas como si fueran cosas nuevas, pero no eran nuevas. Pero, ¿por qué se ven como si fueran nuevas? Lamentablemente, ¿por qué? Porque los que eran maestros, yo no puedo decir que eran todos, pero la mayoría. Lo vamos a ver por qué, por el mismo Cristo Jesús, lo que dijo Cristo. Entonces, podemos decir, la mayoría de los que eran maestros, eran considerados maestros o rabí,
líderes religiosos, maestros del Antiguo Testamento, de las Escrituras, enseñaban cosas erróneas, cosas que iban en contra o que no estaban en la palabra de Dios, o que estaban en contra y que uno iba conforme a la palabra de Dios. Pero yo te voy a mostrar, por medio de Cristo Jesús, por lo que dijo Cristo Jesús, quiénes eran esos maestros, esos quienes el pueblo judío consideraban como líderes religiosos, sí, como maestros de las Escrituras. Mira lo que dijo Cristo acerca de estas personas. ¿Quiénes eran los maestros judíos? Bueno, mira lo que dice Cristo, lo que dijo Cristo. En Mateo 23, 13, 33 dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos, ¿cómo eran? Eran hipócritas. Y tú puedes leer ese capítulo 23. Oye, y es terrible cómo describe Cristo a estas personas. Eran terribles. Dice, bueno, y Cristo también los llama ahí tumbas de hueso seco. Esos eran los maestros de Israel, los maestros judíos. Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. O sea, aunque ellos decían ser maestros, su actitud, pero más que su actitud, sus enseñanzas no eran conformes a la Escritura, por lo tanto, no llevaban a la persona a la verdad, al camino correcto. ¿Me explico? Y eso lo está diciendo el mismo Cristo Jesús. Le dice, escribas y fariseos hipócritas. Sus enseñanzas no estaban conformes con las Escrituras. Por eso que Cristo, es una lucha terrible que tenía Cristo, enseñando y enseñando. Tanto así que para los discípulos y el pueblo judío, ellos consideraban esas enseñanzas como cosas nuevas, y no eran nuevas, ya estaban en el Antiguo Testamento. Mira lo que sigue diciendo el 33, versículo 33, como eran estas personas: serpientes, generación de víboras. Esos eran los maestros, los líderes religiosos del pueblo judío de Israel. ¿Cómo eran? Serpientes, generación de víboras. ¿Qué significa serpiente, generación de víboras? También Cristo se lo dice en Juan 8:44. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de él queréis hacer. Por eso dice generación de víboras, de serpiente. Imagínate, un maestro de las Escrituras, Cristo lo señala como hijo del diablo. Ahora te pregunto, si estos individuos, Cristo los llamó serpientes, generación de víboras e hijos del diablo, te pregunto, ¿ellos van a enseñar conforme a la Escritura? Bueno, tú puedes leer Mateo 23 completo y te vas a dar cuenta quiénes eran estos, los fariseos y escribas, y los esenios. Y muchos sacerdotes que ministraban en el santuario, también entraban en ese grupo. ¿Me explico? Entonces Cristo dice, bueno, de estas personas, Cristo dice generación de víbora, serpiente, hijo del diablo. ¿Ustedes creen que van a estar enseñando la palabra? ¿Ustedes creen que estas personas, que Cristo las señaló como serpiente, generación de víboras e hijo del diablo, van a enseñar las palabras? ¿Van a enseñar la verdad? Cuando Satanás siempre ha estado en contra de la verdad. Y la descendencia de la serpiente, o sea, la generación de víboras, van a hacerlo como Cristo se lo dijo. Los deseos de vuestro padre ustedes quieren hacer. O sea, ustedes tienen la misma actitud del padre. Me quieren matar a mí. Como Satanás también tiene deseo de matar a Cristo. Entonces te pregunto, ¿estos maestros enseñaban conforme a la palabra? No enseñaban. Y Cristo entonces tuvo que traer esas enseñanzas del Antiguo Testamento, que los discípulos y el pueblo judío creían que eran nuevas y no eran nuevas. Lo que pasa es que estas personas, en vez de enseñar la verdad, la ocultaban. Y enseñaban otras cosas falsas, tóxicas, veneno, como verdaderas. Y no eran nada verdaderas. Mira lo que dice en una enciclopedia. Esto es un ejemplo de una de las doctrinas de la inmortalidad del alma. Lo que dice la enciclopedia judía,
de 1941, volumen 6, en la página 564, mira lo que dice. La creencia de que el alma continúa existiendo después de la desaparición del cuerpo es especulación. Las Sagradas Escrituras no enseñan este concepto. Los judíos conocieron la creencia de la inmortalidad del alma debido a qué, mira lo que dice, al contacto con el pensamiento griego. Te pregunto, ¿quién introducía o quién introdujo esta doctrina babilónica al pueblo de Dios? ¿Quién la introdujo, sí, al pueblo de Dios? Aquellos que llegaban a ser recipientes de las enseñanzas de estos generación de víboras. Los fariseos y todos esos que eran líderes religiosos. Los judíos conocieron la creencia de la inmortalidad del alma debido al contacto con el pensamiento griego. ¿Quién introdujo entonces esa doctrina falsa y de Babilonia, netamente babilónica? Los maestros, los fariseos, los escribas. Dice, especialmente por medio de la filosofía de Platón. Imagínate, en vez de seguir las enseñanzas de Dios del Antiguo Testamento, que estaban claras en el Antiguo Testamento, no, seguían enseñanzas de Platón, pensamiento griego. ¿Gracias a quién? A los maestros, a los que decían ser maestros, a los rabinos. Especialmente por la filosofía de Platón, su principal exponente. Este a su vez la tomó de los misterios órficos y eleusinos. Una extraña mezcla. Mira lo que termina aquí. Esto es interesante, dice, de los conceptos babilónicos y egipcios. Esa palabra, por ejemplo, eleusino, está haciendo referencia a una ciudad griega cercana a Atenas que se llamaba Eleusis. De ahí surgió entonces esto. Ahora, mira cómo termina diciendo. Una extraña mezcla de los conceptos babilónicos y egipcios. O sea, el pueblo de Israel, el pueblo judío, que era el pueblo que tenía más luz en este mundo, tenía en su mente principios y conceptos babilónicos y egipcios, que es vino. Es veneno mortal. ¿Gracias a quién? A aquellos que Cristo señaló como generación de víboras, serpientes e hijos del diablo, los maestros. Y tanto así que un sector de estos líderes judíos no creían en la resurrección. Te voy a poner otro ejemplo. Mira, se introdujo la inmortalidad del alma, de que el espíritu puede seguir viviendo fuera del cuerpo. Eso lo creía parte del pueblo judío. ¿Gracias a quién? A los maestros. Tenían conceptos babilónicos y egipcios. Y una parte, también una ala de esos líderes judíos que incluían ahí estaban también los sacerdotes, no creían en la resurrección. Cuando la resurrección está claro en el Antiguo Testamento, en las Escrituras. Míralo como lo dijo el mismo Cristo Jesús. En Lucas 20:37 dice, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, y aquí lo está diciendo Cristo. Cristo está enseñando esto. Dice, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Qué es lo que está diciendo? Aunque ellos estaban muertos, Dios los llama como personas vivas. ¿Por qué? Porque dice, Jehová no es Dios de muertos, sino de vivos. Y está haciendo referencia a la resurrección, a la promesa de que no iban a estar muertos eternamente, sino de que ellos murieron en Cristo Jesús y van a ser resucitados. ¿Por qué? Porque los que mueren en Cristo Jesús, dice que están ¿cómo? Están durmiendo, esperando la mañana gloriosa cuando sean despertados para vida eterna. Pero aunque eso estaba en el Antiguo Testamento, una parte de estos líderes religiosos no creían en la resurrección. ¿Te estás dando cuenta? ¿Estás viendo quiénes eran los maestros del pueblo judío? Y por eso que las enseñanzas de Cristo entonces se ven como cosas nuevas, cosas que no eran nuevas. Cristo está tomando y está enseñando cosas del Antiguo Testamento, cosas que el pueblo judío, el pueblo en general, el pueblo común debía saber y entender. ¿Me explico? Entonces estos mismos líderes fueron los que hicieron pesado, por ejemplo, el sábado. Lo llenaron de cargas pesadas. Y en vez de ser el sábado un deleite, entonces el sábado se convirtió en algo pesado, en una carga.
¿Me explico? No se puede escupir, no se puede caminar, no puedo llevar mi camilla, no puedo caminar tanta distancia, no puedo hacer esto, no puedo... ¿Enseñados por quién? Por los líderes judíos y los maestros. ¿Estás viendo? La serpiente, generación de serpientes, hijos del diablo. Dañando el principio hermoso del sábado. Que en vez de ser un día de delicia, de descanso y de estar con Dios, entonces era un día de carga. Un día de pesar, porque no se podía hacer, podemos decir, casi que nada se podía hacer. Y que cualquier cosa, entonces yo cometía pecado y ya tenía la condenación de Dios encima. ¿Ves? En vez de ser el sábado, el Cristo mismo lo dijo, mira, el día de reposo. El hombre no fue hecho a causa del día de reposo, sino que el día de reposo fue hecho a causa del hombre, o sea, una bendición para el hombre. ¿Ves? No era una enseñanza nueva. Eso ya estaba en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco. Pero debido a las enseñanzas erróneas que tenía el pueblo de Israel, el pueblo judío, entonces estas verdades que Cristo está enseñando, que la está tomando del Antiguo Testamento, parecen nuevas cuando no son nuevas. Deberían haberlas sabido. Entonces, por ejemplo, estas personas también, los líderes religiosos le enseñaban al pueblo que los lisiados y las personas enfermas, entonces eran pecadoras y que estaban sufriendo la condenación de Dios. Y mira, si la persona nacía ciega, por ejemplo, o nacía con algún impedimento físico, no, esa persona ha sido condenada por Dios. Ese es el pensamiento que tenía el pueblo común, el pueblo en general. ¿Debido a quién? A las enseñanzas de los maestros que Cristo llamó generación de víboras, hijos del diablo. Y estas mismas personas fueron los que enseñaron también de que no había que ni tocar a los gentiles. ¿Por qué? Porque te vas a contaminar. No había que tocarlo, porque son inmundos. Y ya no, esas personas no tienen esperanza. La salvación son para nosotros. ¿Quién enseñó eso al pueblo? Que el mismo Pedro, a pesar de que había pasado un buen tiempo, de haber recibido la lluvia del Pentecostés, él sigue manteniendo eso en su mente. Que Cristo tuvo que enseñarle un lienzo, una visión de un lienzo con animales inmundos, para enseñarle que no llames inmundo a lo que Dios ha limpiado. Y él se da cuenta, ok, cuando va donde Cornelio le dice, ahí cae y dice, Dios está hablando de los gentiles. ¿Me explico? Porque es una enseñanza que estaba fuertemente arraigada en la mente de los judíos. ¿Gracias a quién? A los maestros religiosos. Eso no se enseñaba en la Biblia. Pero esos maestros que Cristo señaló como generación de víbora, hijos del diablo, serpientes, enseñaban estas cosas como verdaderas, cuando no son verdaderas. Bueno, entre otras enseñanzas diabólicas que estos individuos enseñaron al pueblo. Entonces Cristo luchó con esto, por eso que usted puede ver, por ejemplo, en el Sermón del Monte, en la primera predicación que Cristo tiene, él dice, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Y muchas personas piensan que Cristo está contradiciendo el Antiguo Testamento. No está contradiciendo el Antiguo Testamento, está contradiciendo lo que enseñaron estos individuos que eran considerados como maestros de Israel. ¿Me explico? Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Oíste que fue dicho, yo os digo. Porque yo soy el que inspiré las escrituras. Yo soy el que inspiré a los profetas. Yo soy el que hablé, o yo fui el que hablé en el monte Sinaí y di la ley, las tablas. Yo soy. ¿Me explico? Por eso es que él tiene la autoridad de decir, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Porque yo estoy enseñando conforme a las escrituras. Y esa es la lucha que tenía Cristo Jesús. Desde el primer sermón que tuvo, en el monte, que se llama el Sermón del Monte, ahí tú lo puedes ver. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Cristo contradiciendo las enseñanzas falsas diabólicas de esos maestros hijos del diablo, que introducían en el pueblo de Dios mentiras y doctrinas falsas y diabólicas. Y lo enfatizo porque eran diabólicas. Por ejemplo,
Cuando Cristo mira como hay una de las enseñanzas que parecen como si fuera cosa nueva cuando no era nueva. Por ejemplo, mira lo que dijo Cristo en Juan. Y recuerda que Cristo está tomando enseñanzas del Antiguo Testamento. Dice Juan 13:34. Cristo, hablando a los discípulos, le dice: un mandamiento nuevo os doy. ¿Qué mandamiento nuevo es ese? Que dice Cristo, mandamiento nuevo. Dice: que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Te pregunto, ese mandamiento, que ames a tu prójimo, ¿era nuevo o ya estaba en el Antiguo Testamento? Ya estaba en el Antiguo Testamento. Mira lo que dice. Vamos a leer Levítico. ¿Te recuerdas? El Pentateuco. De mí escribió Moisés. Levítico 19, 18, 34. Dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es una enseñanza del Antiguo Testamento. Pero ¿por qué Cristo dice un mandamiento nuevo os doy cuando ya estaba en el Antiguo Testamento? Por las enseñanzas erróneas, falsas que tenían los discípulos en su mente. ¿Gracias a quién? A los maestros de Israel, que introdujeron falsas enseñanzas, cosas que no eran bíblicas, podemos decir antibíblicas. No toques a los gentiles, te vas a contaminar. Esos son inmundos, están perdidos, el infierno es para ellos. ¿Me explico? Nosotros somos exclusivos, por lo tanto la salvación es para nosotros. Eso es diabólico. Y sentir un orgullo por encima de sentirse superior a tu prójimo, eso es diabólico, porque eso fue lo que sintió Satanás o Lucifer en el cielo contra Cristo. ¿Me explico? Y ese es el mismo espíritu que tenían los maestros, generación de víbora, hijo del diablo, y que ellos querían transmitir también al pueblo en general. Por eso que Cristo dice: mira, un mandamiento nuevo. Cosa que no era nueva, no es una nueva enseñanza. Ya estaba en el Antiguo Testamento. Versículo 34. Como a un natural de vosotros. Dice, como a un natural de vosotros, como si fuera parte del pueblo, dice: tendréis al extranjero que mora entre vosotros. ¿Y quién era un extranjero? Un gentil. Un gentil que las personas o los judíos, gracias a las enseñanzas erróneas de los maestros, generación de víboras, consideraban inmundo y enemigo. Y dice: tendréis al extranjero que mora entre vosotros. ¿Cómo qué? Como un natural. Y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. ¿Quién habló esto a Moisés? Se lo habló Cristo mismo. Oíste que fue dicho por los maestros falsos, pero yo os digo. Y por eso que Cristo a veces mostraba como esas enseñanzas como si fueran nuevas cuando no eran nuevas. Entonces cuando Cristo habla del Consolador, también se muestra como si es algo nuevo, y no es algo nuevo. Eso ya está mostrado en el Antiguo Testamento. ¿Me explico? ¿Y por qué Cristo se lo enseña de esta forma a los discípulos? Porque los discípulos no entendían. El pueblo en general no entendía. ¿Gracias a quién no entendían? Te lo repito, a los maestros falsos que Cristo señaló como generación de víboras, serpientes, hijos del diablo. ¿Me explico? Y no eran enseñanzas nuevas. Ya estaban en las Escrituras, en el Antiguo Testamento. Mateo 7:12 dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hace vosotros con ellos. Mira lo que dice: porque esto es la ley y los profetas. En otras palabras, toda la Escritura depende de este principio, o te muestra este principio: amar al prójimo como a ti mismo. La Escritura habla acerca de eso, pero esto no lo enseñaban los fariseos, los sacerdotes. Eso debería enseñárselo los fariseos, los sacerdotes, los esenios, los escribas, al pueblo en general, y no lo hacían. Más bien, no toques a los gentiles. Ojo por ojo, diente por diente. Invitaban a la venganza. ¿Me explico? Cuando eso no era un principio bíblico. Eso no era un principio bíblico. Porque dice las Escrituras, y se está hablando acerca, cuando te dice la ley y los profetas, te está hablando del Antiguo Testamento. Y el mismo Cristo dice: mira, esto es lo que enseña las Escrituras, el Antiguo Testamento: amar a tu prójimo. ¿Me explico? Entonces, eso ya estaba en el Antiguo Testamento. Te estoy poniendo un ejemplo. Esto te lo menciono es porque es un ejemplo. Esto es un ejemplo de las doctrinas falsas que introdujeron estos maestros
Y que Cristo entonces, cuando enseña la Escritura, como es, tal como está la Escritura, entonces pareciera que fuera cosa nueva, cuando no es nuevo. Ya estaba en el Antiguo Testamento. Entonces, debido a esas falsas enseñanzas y errores doctrinales que tenían los judíos, Cristo dijo: un mandamiento nuevo os doy. Cuando en realidad no era nada nuevo, y por eso también explica sobre el Consolador como algo nuevo para los discípulos. Porque los discípulos y el pueblo judío tenía ideas erróneas y de las verdades de las Escrituras. Ahora vamos a hablar aquí rápidamente, ya me pasé de la hora y termino con esto. Es de que hay una verdad o un principio innegable en la Biblia. ¿Me explico? Hay un principio innegable en la Biblia, y que es un principio en la vida cristiana y que está desde el Génesis al Apocalipsis. ¿Me explico? Y recuerda que el tema y el punto que estamos tratando hoy es que el Consolador ya estaba presente en este mundo desde mucho antes del Pentecostés. Está presente desde que el mismo momento que el hombre cayó en pecado. ¿Me explico? Entonces hay un principio importante en la vida cristiana que está del Génesis al Apocalipsis. ¿Cuál es? Vamos a ver qué fue lo que dijo Cristo, que es un principio, te repito, un principio que está en la Biblia y que es una verdad innegable. Entonces dice: como los grandes hombres del Antiguo Testamento, esos profetas, esos hombres de Dios, hicieron proezas. Como por ejemplo Noé, que usted puede leer Hebreos 11 y te muestra de Abraham, te muestra de Moisés, como viendo el invisible, que es Cristo. Te menciona a otro personaje, Enoc, Abel. ¿Me explico? Que hicieron cosas con la fe. Usted puede ver esa galería allí de héroes de la fe del Antiguo Testamento. Entonces la pregunta es: ¿cómo esos grandes hombres y siervos de Dios del Antiguo Testamento hicieron esas proezas? Bueno, Cristo los responde, y eso está en Juan. No es Juan 15, no es Juan 13, es Juan 15. Dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo creo que es 15, versículo 5. Creo que es el versículo 5. Es Juan 15, los primeros versículos. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada podéis hacer. La pregunta es: ¿cómo Noé, cómo Enoc, cómo Abraham, cómo Moisés, cómo Daniel, cómo los amigos de Daniel, cómo todos estos personajes del Antiguo Testamento hicieron esas grandes obras o proezas? ¿Cómo lo hicieron? Ahí te lo dice: por medio de Cristo. El mismo Cristo dice: separados de mí, ese nada es absoluto. Eso no es relativo, no, es absoluto. Separados de mí, ningún humano puede hacer nada. ¿Me explico? Nosotros como seres humanos somos débiles, seres caídos, no podemos obedecer. Solamente es gracias a la presencia de Cristo, que es el Consolador, es que estos hombres de fe hicieron esas obras, que al final no eran ellos, sino es Cristo obrando en ellos. ¿Me explico? Como dice Pablo en Efesios: por la fe mora Cristo en el corazón. No es otro, es el mismo Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo estos hombres hicieron esas grandes proezas? Bueno, porque están unidos con Cristo. Ya Cristo y el Consolador estaba presente en el Antiguo Testamento. ¿Quién fortaleció a Daniel? Cristo Jesús, el arcángel, se le presentó a Daniel. ¿Me explico? Entonces, sí, Cristo en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento es el Consolador, es otro. No, es Cristo, el Paracleto, es el intercesor, el único intercesor, y es el único abogado entre Dios para con el Padre, perdón. El justo, dice, y el intercesor entre Dios y el hombre, dice Jesucristo, hombre. Está intercediendo como hombre y por medio de su naturaleza divina está con nosotros. ¿Por qué? Porque es el Consolador. ¿Me explico? Entonces, estas personas, todas las personas, todos los hombres de fe del Antiguo Testamento hicieron lo que hicieron, y todo eso tiene que ver con obediencia. Tú puedes ver Hebreos 11 y te hablas de obediencia, cosas que hicieron
con la obediencia. Y obediencia es ¿qué? Practicar justicia. Y un ser humano caído, débil, puede practicar justicia gracias ¿a quién? A Cristo Jesús, porque le da de su justicia. La justicia se muestra como un vestido. Vestidos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne. Gracias porque ellos estaban vestidos de Cristo, porque tenían la presencia de Cristo. Cuando Cristo llega al corazón, Él trae su justicia. Entonces obedecemos. Entonces quiere decir que estas personas del Antiguo Testamento llegaron a obedecer gracias a la obra de Cristo Jesús, porque es el Consolador. ¿Me explico? No es otro, es el mismo Cristo Jesús. Ahora, también surge otra pregunta importante. Otra pregunta importante y es, bueno, entonces, ¿por qué Cristo habla del Consolador en tercera persona? ¿Por qué Cristo nos enreda la vida? ¿Por qué Cristo nos enreda la vida hablando del Consolador en tercera persona? Porque muchos piensan que debido a eso, y lo toman como un argumento de peso. No, mira, Cristo está hablando en tercera persona. Se refiere al Consolador y al Espíritu de verdad como otro. Oye, hermano y amigo querido, en varias partes de la Biblia tú vas a ver a personas hablando de sí mismo en tercera persona. No es una locura. Eso está presente en la Biblia. Y para mí eso es muestra de humildad. Míralo como por ejemplo lo que pasa con el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo también habló de sí mismo en tercera persona, pero era él mismo. Miren lo que dice. Pablo habla en tercera persona y es él mismo. En 2 Corintios 12:2 dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fui arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Quién es ese hombre? Porque dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, fuera del cuerpo, o sea, lo que está diciendo él es que esa experiencia, él no sabe si fue tomado con todo y cuerpo, o fue trasladado en cuerpo, o fue una visión. ¿Me explico? ¿Quién es ese? Versículo 6. Sin embargo, por eso te digo, lee el contexto. Entonces dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, está hablando de si quisiera gloriarme, o sea, yo no sería insensato, porque diría la verdad. Es el mismo. Pero lo dejo para que nadie piense de mí, o sea, de mí, más de lo que en mí ve u oye de mí. Quiere decir que ese hombre, y el versículo 1 también lo dice, que es Pablo mismo. Está hablando de tercera persona. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo no dijo, mira, yo fui hace 14 años, fui llevado, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fui arrebatado hasta el tercer cielo? ¿Por qué él no dice en primera persona? Bueno, Pablo sabrá porque habla de sí mismo en tercera persona. Para mí, como te dije, para mí debe ser una expresión, una actitud de humildad. Pero no es solamente Pablo, sino que también Cristo utiliza esa forma de referirse, por ejemplo, al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es Cristo mismo, y dice, en Mateo 26:64 dice, Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. El Hijo del Hombre, hablando en tercera persona. El Hijo del Hombre es otro, aparte de Cristo, no es Cristo mismo, y habla de tercera persona del Hijo del Hombre. Muestra de humildad. Y viniendo en las nubes de los cielos. Otro versículo, Mateo 8:20 dice, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Por qué no le dijo a ese hombre que se le acercó? ¿Por qué no le dijo, mira, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas yo no tengo dónde recostar la cabeza? ¿Por qué no dijo así? ¿Por qué Cristo habla en tercera persona de sí mismo? ¿Para enredarnos la vida? ¿Para que no comprendamos? No, una forma de referirse para hablar de sí mismo con humildad. Mira, por ejemplo, el siguiente, Lucas 24, 46, 47 le dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese. O sea, que el Cristo padeciese. Después de resucitar, él se le aparece a los discípulos y comienza a explicarles las escrituras. ¿Por qué no le dijo, mira, fue necesario que yo padeciese? ¿Por qué no le dijo así? ¿Por qué habla en tercera persona? Bueno, él sabrá por qué habla en tercera persona.
Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, hablando en tercera persona, hablando Cristo como si fuera otro, y es el mismo. Y dice, y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Vamos a otro versículo. Juan 1:51 dice, y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden ¿sobre qué? Sobre el Hijo del Hombre. ¿Por qué Cristo no dijo sobre mí? Sobre mí que soy el Hijo del Hijo del... ¿Por qué no dijo así? Porque era normal hablar de sí mismo en tercera persona. Me explico, el siguiente versículo, Juan 17:3, y esta es la vida eterna que te conozca. Aquí Cristo está hablando con el Padre, está orando. Entonces le dice, mira, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Muestra en tercera persona a Jesucristo a quien es enviado. Si Cristo está hablando con su Padre, ¿por qué Él no dijo, mira, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a mí, que has enviado? ¿Por qué no dijo así? Él sabrá. Pero lo que estamos viendo es que Cristo se refiere a sí mismo en tercera persona, y también lo hizo Pablo. Por lo tanto, cuando Cristo habla del Consolador como en tercera persona, no quiere decir que sea otro, es el mismo. Porque en los siguientes versículos, Él explica, da características haciendo referencia que es el mismo. Dice, mora con ustedes y estará con ustedes. ¿Me explico? Antes de terminar y leer, ya para terminar, las citas de la sierva del Señor de Ellen White, dice Alejandra Castelblanco, dice, qué buen tema, para la gloria de Dios, dice, aunque llegue un poco tarde, espero verlo completo. Claro, eso queda grabado. Dios les siga bendiciendo. Igualmente, saludos, Daniel. Igualmente para ti, saludos a tu familia, un abrazo grande y gracias por escribir y gracias por esas palabras. Mira lo que dice, vamos a terminar con lo que dice la sierva del Señor acerca de este punto, de este tema. Por ejemplo, en la educación, en la página 120, dice, solamente mediante la ayuda de ese espíritu, vamos a ver quién es ese espíritu, dice, solamente mediante la ayuda de ese espíritu, que en el principio se movía sobre la faz de las aguas. ¿Te recuerdas que Cristo dijo, mira, sobre mí escribió Moisés? Por lo tanto, Cristo es el que habló. Haya la luz y fue la luz. Sea la luz y fue la luz. Cristo es el espíritu que se movía sobre la faz que caminaba sobre la faz de las aguas, que se movía sobre la faz. Cristo es, porque la Biblia dice que Cristo es el espíritu. Mira lo que dice Ellen White. Solamente mediante la ayuda de ese espíritu que en el principio se movía sobre la faz de las aguas, de aquel verbo por quien todas las cosas fueron hechas. ¿Quién es ese verbo? Es Cristo. De aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. ¿Qué luz es esa? Es Cristo, lo dice Juan 1. Puede interpretarse correctamente el testimonio de la ciencia. Tan solo mediante su dirección pueden descubrirse sus verdades más profundas. Entonces, el lenguaje utiliza no son cualidades, sino palabras que se refieren a Cristo, como la luz verdadera, que es Cristo. El verbo es Cristo. Y ese espíritu que en el principio se movía sobre la faz de las aguas es Cristo. Como 1 más 1, 2. Así es. ¿Me explico? Eso está en la educación, en la página 120. Porque el mismo Cristo dijo, de mí escribió Moisés. La siguiente cita está en Patriarcas y Profetas, en la página 383, dice, fue Cristo quien habló a su pueblo por medio de los profetas. ¿Ves? Es Cristo el Consolador que inspiró y habló a los profetas en el Antiguo Testamento. El apóstol Pedro, escribiendo a la iglesia cristiana, dice, los que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Qué es el Espíritu de Cristo? El mismo Cristo, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Por qué? Porque el mismo contexto te dice, fue Cristo quien habló a su pueblo por medio de los profetas. Es Cristo, no te está diciendo que es otro, dice, fue Cristo mismo quien habló a su pueblo por medio de los profetas. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Cristo estaba en ellos, o sea, su presencia divina estaba en ellos. Es la voz de Cristo, te dice.
es la voz de Cristo, no es la voz de otro. Dice, es la voz de Cristo la que nos habla por medio del Antiguo Testamento. Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Dios. La palabra de Dios es clara. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Ves? Es Cristo, no es otro. Es Cristo mismo. La última cita. Ellen White es una carta que le escribió a W. Prescott, 10 de abril de 1800, de abril de 1844, terminando el siglo, para entrar en el 1900. En el párrafo 18 dice: el Señor viene pronto. Amén. Queremos esa comprensión completa y perfecta que solo el Señor puede dar, ¿verdad? De los eventos y de las escrituras. Dice, el Señor viene pronto, queremos esa comprensión completa y perfecta que solo el Señor puede dar. No es seguro recibir el espíritu de otro. ¿Está escuchando? No es seguro recibir el espíritu de otro. Queremos el Espíritu Santo, que es Jesucristo. Entonces, ¿quién es el Consolador que estuvo en el Antiguo Testamento? Jesucristo. Queremos el Espíritu Santo, que es Jesucristo. Si estamos en comunión con Dios, tendremos fuerza, gracia y eficiencia. Cuando se dice Dios, está hablando del Padre. Quiere decir que la única forma que nosotros podemos tener comunión con Dios es a través de Jesucristo, su Hijo, el Consolador. La palabra de Dios es clara. El Consolador, que es Cristo Jesús, siempre ha estado presente en este mundo llevando a cabo el plan de redención. Es el Paracleto, el que está cerca, el que conoce la situación y ha estado cerca de la humanidad perdida, enseñando las verdades y fortaleciendo su espíritu para obedecer y vencer al diablo. Cristo Jesús es el único que coloca en jaque al poder de las tinieblas y a Satanás. Desde el mismo momento de que cayó el pecado en la tierra, desde el mismo momento que comenzó el pecado en el cielo, es Cristo Jesús que ha vencido al diablo. Por lo tanto, lo venció en el pasado, lo vence en el presente y lo vencerá en el futuro. ¿Por qué? Porque Cristo es el Consolador, el único que pone en jaque al poder de las tinieblas y a Satanás. Y es el que inspiró a los profetas que indagaron, estudiaron sobre aquellas cosas, sobre el Mesías, que no eran para ellos, sino para nosotros, para que nosotros pudiéramos comprender acerca de Cristo Jesús y de esos eventos. ¿Por qué? Porque es Cristo Jesús, que es la sabiduría de Dios, el que inspiró a los profetas, para que nosotros pudiéramos recibir esa enseñanza y estar claros. Y así como Cristo enseñó a los discípulos, Cristo también nos enseña a nosotros. Él utiliza las escrituras, utiliza la palabra y Él está presente por medio de su naturaleza divina, está presente a nuestro lado para enseñarnos de la palabra de Dios. Y espero que esta sea tu experiencia hasta la venida de Cristo Jesús. Que sea esa experiencia, que tengas tu corazón abierto para aprender cada día de la palabra a través del Consolador, que es Cristo Jesús, porque Cristo Jesús fue el que inspiró la palabra, por lo tanto Él es el que enseña su palabra. Dios te bendiga. Esto ha sido Esencial Factor. Soy Daniel Primera y termino. Me despido con el último comentario. Dice Michelle Ripoll: excelente tema, gracias por para la honra y gloria de Dios. Dios bendiga su palabra, amén, que así sea, gloria a su nombre, amén. Dios te bendiga, Daniel, gracias. Igualmente de usted, hermano, muchas gracias por escribir, gracias por sus buenos deseos. Y bueno, gracias a Dios por su palabra y por el Consolador que es su Hijo amado. Dios le bendiga, un abrazo a todos, gracias por estar allí. Nos vemos en un siguiente estudio, Dios mediante. Recuerden, paz y conoce al Cordero.